Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues antes que nada agradecer desde luego al doctor José Jesús Naveja Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, Asociación Civil a nivel nacional, y desde luego también a la licenciada Ariadna Liliana Mesa del Ángel, quien preside el capítulo de la Academia en Tamaulipas. Muchas gracias, licenciada maestra, por su amable invitación. Y pues felicitarles realmente porque pues en estos días ya decembrinos, que ya huelen un poco a Navidad, el hecho de que tengan ese interés por pues por los temas jurídicos, la difusión de los mismos. Entiendo que además este siglo de conferencias continúa el día de mañana y seguramente después también, son 3 días. De tal manera, pues que eso habla mucho de ustedes, del interés que hay precisamente por temas jurídicos de diversos tópicos, y que el día de hoy, como bien se dice, nos corresponde hablar un poco de la importancia de los puertos en México, en el mundo. ¿Qué dice nuestra legislación respecto a la utilización, digamos, la organización y la administración y la concesión de los puertos de México? Para ello, desde luego, tendríamos que decir que, en primer lugar, ubicarnos en el contexto o en el marco teórico de lo que sería propiamente el derecho marítimo. El derecho marítimo tiene 3 vertientes. Una de ellas es el derecho marítimo en sentido estricto, el derecho del mar como segunda vertiente, y otra vertiente adicional que la incorporamos porque no existe una materia autónoma, que tendría que ser ya autónoma, como es el derecho pesquero y acuícola. El mar, como ustedes saben, todos los que nos escuchan, a quien agradezco también que se hayan conectado, algunos profesores, algunos alumnos, público en general. El mar representa las 3/4 partes del globo terráqueo, es decir, de las 4 partes en las que se divide el globo terráqueo, 3 son espacios marinos y oceánicos. Y México, pues es un país privilegiado en cuanto a digamos, a los litorales con los que contamos, más de 11,000 kilómetros de litorales, y desde luego lo que viene siendo la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el mar territorial, la zona contigua, las aguas marinas interiores, y luego nuestras islas, las plataformas insulares, las islas, que a su vez cada isla reproduce estas zonas jurídicas marinas nacionales. El mar, por su propia dinámica y de conformidad a la tercera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita en Montego Bay, Jamaica, en 1982, definió claramente aquellos espacios marinos de jurisdicción nacional para los países con litoral y aquellos espacios marinos que se encuentran más allá de estos límites, donde la autoridad es internacional y donde los derechos y las obligaciones son repartidas entre los estados-naciones, por lo que hace al alta mar y por lo que hace a los fondos marinos y oceánicos, donde esta tercera conferencia de Naciones Unidas precisamente establece las principales disposiciones que rigen en el contexto del derecho internacional público y del derecho internacional del mar. De tal manera que el derecho marítimo, por su parte, refiere a aquellas actividades vinculadas a la navegación, a la marina mercante y a la utilización de los puertos y terminales de carácter, digamos, privado, de carácter de derecho privado, el derecho marítimo en sentido estricto. A diferencia del derecho del mar, que es el que refiere a la parte internacional de los espacios propiamente que me he referido con anterioridad.
Y por último, el derecho pesquero y acuícola, que tiene su propia legislación y que regula lo que es la actividad extractiva, denominada pesca, y una actividad humana que ha ido creciendo exponencialmente, que tiene que ver con el cultivo de peces, mariscos y moluscos, que se conoce como acuacultura o acuicultura y que tiene un gran futuro, porque es una forma que se ha encontrado para pues tener producción de peces bajo el control organizacional de nosotros, de los humanos, como una actividad económica que puede ser sustentable o que puede auxiliar a mitigar, digamos, la escasez o la poca abundancia, por decirlo de alguna manera, de especies que se encuentran ya explotadas, digamos, comercialmente ya en un alto grado y donde es importante que se guarden los equilibrios para efecto de que tengamos una pesca responsable y una pesca sustentable. De tal manera, pues, que el derecho marítimo es un cuerpo normativo que rige los problemas que puedan surgir a raíz de las relaciones entre entidades de derecho privado, ya sea entre personas físicas o entre personas físicas y morales o entre personas morales, y regula relaciones jurídicas, derechos y obligaciones que les corresponden en función del elemento central que es la actividad de la navegación, la transportación por mar y todo lo que está alrededor de ello. Esa sería, digamos, la definición del derecho marítimo. La navegación marítima en sí misma, en realidad es una actividad humana muy antigua y tenemos los primeros antecedentes antes de Cristo, casi poco más de 1000 años antes de Cristo, en el pueblo de los fenicios. Los fenicios, cuyo territorio se ubicó propiamente en la parte, digamos, este del Mediterráneo, se dice y se registra en la historia que los fenicios fueron los primeros navegantes. Al hombre le cautivó desde siempre el mar y de alguna manera quienes se aventuraron primeramente fueron los fenicios, quienes generaron una red de comercio muy importante porque ellos producían materias primas, ellos tenían producción de frutas, nueces, dátiles, legumbres, una serie de producción agrícola muy importante, e iniciaron primeramente recorriendo parte del Mediterráneo, ejerciendo la actividad del trueque. Recordemos que en aquel momento el trueque era una actividad comercial principal, donde ellos intercambiaban precisamente estos productos que no existían o no se conocían de momento en otras regiones de aquellos territorios, y empezaron intercambiando lo que ellos cultivaban o lo que la naturaleza les daba por otro tipo de elementos como eran el oro, la plata, el cobre, y se creó una red muy importante en esa región de un comercio marítimo primario, pero al mismo tiempo que fue quien sentó las bases de lo que vendría a ser posteriormente lo que ahora conocemos pues como una de las actividades más importantes para la economía, la transportación de personas y la transportación de mercancía a través del mar. Se unieron a los fenicios también, desde luego, los griegos y los púnicos cuyo territorio lo ubicamos en lo que era en aquella antigüedad clásica el pueblo de cartaginés, ¿verdad? Propiamente la ciudad de Cartago, ubicada también en el Mediterráneo, pero más del lado de, digamos, en la zona más bien de lo que hoy es África, la parte de África que da al mar Mediterráneo.
Entonces, ahí surgieron los primeros navegantes. En aquel momento también hay una anécdota que yo les platico a mis alumnos, donde algún emperador, digamos, una vez que se había asentado ya territorialmente sus dominios, al estar frente al mar con sus colaboradores y asesores, preguntaba a él que si cómo sería posible ejercer un dominio sobre el mar que tenían ellos enfrente, porque pues habían dominado ya el territorio en el que estaban asentados, pero el gran reto era poder dominar también pues la parte oceánica que tenían ellos a la vista. Y la pregunta era del emperador en aquel momento, ¿hasta qué distancia pudiera considerarse que el mar que no tiene fin, porque pues con nuestra vista no alcanzamos a ver el final del mismo? ¿Cómo poder hacerle para que se pueda delimitar un dominio de nuestro imperio sobre ese espacio marino que tenemos enfrente? Y uno de sus colaboradores le dice, tengo una gran idea, dice, lo que podemos hacer es que se ponga un cañón aquí en la orilla de la playa, colocamos el cañón, lo cargamos y posteriormente lo activamos, y hasta donde llegue la bala de ese cañón, emperador, ahí serán los dominios de usted y estarán bajo su gobierno esa distancia marina a partir de ese momento. Entonces, el primer antecedente de la primera medición de lo que en el futuro, muchos años, cientos de años después, vendría a ser el concepto de mar territorial, que como sabemos ahora son 12 millas náuticas, donde el Estado ribereño ejerce soberanía plena. El primer antecedente del mar territorial sería esa anécdota del emperador cuando pregunta qué hacemos y le recomendaban esa bala de cañón hasta donde debía de llegar. Entonces, en realidad, repito, la navegación tuvo sus antecedentes en el Mediterráneo y de alguna manera cambió el rostro económico, sirvió también como un puente muy importante, no solamente de intercambio de productos, como ya dije, sino también fue también el inicio, esa navegación, de procesos migratorios que después veríamos en la historia de la humanidad, una serie de procesos migratorios que también cambiarían para siempre la cultura. Habría una influencia cultural de los pueblos pues de Asia, del este de Asia, precisamente con los territorios que prácticamente comerciaron, pero que también hubo un intercambio cultural muy importante. Básicamente los fenicios, ubicados precisamente en los territorios que hoy serían Siria y Líbano. Entonces, toda esta área del Mediterráneo fue fundamental para efecto del crecimiento de las diversas actividades que impactaron en lo social, en lo económico y en lo cultural. ¿Por qué es importante entonces los puertos? ¿Por qué es importante, digamos, el estudio jurídico de los mares? Bueno, hay que decir que en México, por ejemplo, para tener una percepción más, digamos, numérica de lo que significa en nuestros mares, se cuenta con 11.592 kilómetros de litorales, básicamente. De estos, el 27% corresponden al Golfo de México y el 73% corresponden al Océano Pacífico. Y se tienen prácticamente
3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, 358,000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y 2.9 millones de hectáreas de aguas interiores. En términos generales, nuestros mares, considerando el territorial, el mar territorial, la zona económica exclusiva y los otros espacios que he mencionado, son, digamos, es más grande el territorio marino, valga la expresión, que el territorio terrestre. Es mucho más amplio en número de kilómetros cuadrados. De ahí que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, la de 1917, estableció en el artículo 27, que es fundamental, la soberanía que ejerce la nación sobre sus mares, pero también sobre sus islas y sobre su plataforma continental, islas, cayos, arrecifes, etc. El Estado mexicano ejerce dos tipos de potestades. Por una parte, una potestad soberana, un dominio directo sobre los bienes que son exclusivos de la nación, y un principio de propiedad originaria. La nación mexicana tiene la propiedad originaria de los espacios marinos de jurisdicción nacional y además está considerado estos espacios como de dominio directo. Es decir, no puede ser sujeto al comercio una playa, no puede ser embargada, no puede ser, es inalienable, es imprescriptible, etcétera. Es decir, son bienes de la nación. La zona federal marítima, bueno, son otros conceptos, la playa, propiamente lo que es mar territorial, plataforma continental, etcétera, etcétera, son bienes que no pueden salir del dominio de la nación en ningún momento. Incluso las islas están en esa misma situación. Ha habido casos particulares de islas que por alguna razón y derivados de algunos títulos que provienen de la época de la colonia, llegaron a estar alguna isla a nombre de alguna persona en particular. Son casos excepcionales, pero en realidad nuestra Carta Magna prohíbe que las islas puedan salir del dominio de la nación. No son sujetas al comercio, no pueden venderse, no pueden comprarse. ¿Por qué? Por la trascendencia en cuanto a la seguridad de la nación y por su importancia estratégica también para el país. Hay que decir también que de las entidades federativas en nuestro país tenemos 17 estados costeros. Son 17 entidades que cuentan, unos más, otros menos, con zonas marinas. Y de estos estados, 156 municipios tienen frente de mar, es decir, 156 municipios. En cuanto al número de puertos, hay datos que no son exactamente, digamos, no es un dato exacto en cuanto al número de puertos que tenemos, porque hay que ver cómo se pueden en un momento dado estadísticamente manejar. Hay quienes incorporan terminales, hay quienes incorporan muelles, otros nos hablan de puertos que estuvieron funcionando algún tiempo y dejaron de funcionar, hay otros que están fuera de servicio, otros que se encuentran en un proceso de remodelación, pero digamos, de los puertos que tenemos y que pudieran ser operativamente funcionales en este momento, hablaríamos propiamente de 27 puertos en el Océano Pacífico y de 15 puertos en el Golfo de México. Son más puertos, desde luego, pero digamos, hablamos en función de la operatividad que puedan tener con todos los requisitos formales que se requieren para que reciban embarcaciones y despachen embarcaciones. Requieren necesariamente de un permiso federal y requieren desde luego de una autorización del Ejecutivo Federal. Los gobiernos de los estados, por ejemplo,
no tendrían facultades para aperturar puertos, porque no nada más es la apertura del puerto, sino pues la seguridad de la navegación, por un lado, lo que tiene que ver con la vigilancia migratoria, lo que tiene que ver con la vigilancia aduanera, lo que tiene que ver con la seguridad de la nación, de tal suerte que, de acuerdo a nuestra Carta Magna, la Federación se ha reservado esa facultad. No son facultades, no tienen las entidades federativas facultades para, digamos, autorizar la puesta en marcha de una terminal portuaria. Sí forman parte, en muchos de los casos, de las administraciones portuarias integrales, pero este tema es por separado. Las APIs, como se les conoce coloquialmente, no son autoridades marítimas, son empresas mercantiles donde hay participación del gobierno federal o del gobierno estatal, según el caso, y que operan concesiones para efectos de servicios a la navegación. Recordemos que la autoridad portuaria es la Capitanía de Puerto, que como veremos y están enterados, vinieron dependiendo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que recientes reformas a la Ley de Navegación digamos, transfirieron esas facultades a la Secretaría de Marina, como veremos más adelante, en reformas muy recientes, incluso de este mismo año. Ya había algunos antecedentes que habíamos tenido legislativos en ese sentido anteriormente, pero se consolida con reformas a tres importantes leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos. Y en la actualidad ya se ha hecho una transferencia, digamos, de mando y de administración de instalaciones portuarias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, como veremos un poquito más adelante. De tal manera, pues, que es innegable que los puertos tienen una trascendencia fundamental en la economía. Hay que decir, por ejemplo, que a nivel mundial, el 70% del volumen de mercancías que se movilizan por las aguas marinas básicamente tienen que ver pues con los puertos y con los servicios eficientes o deficientes que se puedan brindar en los puertos. De tal suerte que hay mucho más movimiento de carga por mar, por la vía marítima, que por otro tipo de vías. Y estamos en un mundo globalizado donde precisamente pues ya todas las naciones dependen de todas, porque se ha ido avanzando mucho en el intercambio comercial. De lo que no se produce en México pues se importa, y lo que producimos en México y que tiene calidad y es requerido por otras naciones se exporta, lo que vendría a ser la balanza comercial. Y de esas exportaciones e importaciones, el 70% entran al país y salen del país a través de nuestros puertos. Entonces, pues eso implica que la visualización que podamos tener de la operatividad, pero también de la regulación jurídica sobre la materia es trascendente. Hay que decir que no tenemos en realidad muchos especialistas en esta asignatura. Nosotros tuvimos la dicha y la fortuna de conocer al doctor Raúl Cervantes Ahumada. Ustedes en algún momento seguramente lo recordarán, porque él fue el creador o el padre de esta asignatura en la UNAM en los años 50, cuando incorpora esa asignatura al plan de estudios. Y el libro del maestro, del doctor, pues es el libro por excelencia del derecho marítimo. Nosotros posteriormente veíamos que sí, pues una vez que nos dejó este mundo el doctor
se requería algún tipo de actualización en cuanto a algunos temas, sobre todo de derecho internacional marítimo o de derecho del mar. Y hemos venido trabajando publicaciones relacionadas con la materia. Y de nuestro trabajo académico se generó el libro Apuntes de Derecho Marítimo y Pesquero de un servidor, apoyado por un programa de ciencia básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y es un libro digital, además, una presentación digital muy interesante. Por comentar otros valores importantes que hay que tomar en cuenta, podemos decir que en cuanto al número de empresas que colaboran o que tienen algún tipo de intervención en estos procesos que utilizan los puertos, o que el trabajo de estas empresas tiene que ver con la navegación y los puertos, en México se tienen registradas 2.597 empresas. De estas, 1.546 están relacionadas con el transporte por agua y más de 1.000 están relacionadas con actividades portuarias. Por comentar solamente un número, podemos decir que entre empleos directos e indirectos relacionados con la navegación, la marina mercante y los puertos en México, tenemos 250,000 personas que se dedican a alguna labor que tiene relación con lo que estamos hablando. Con actividades portuarias y también con servicios de transporte por agua, ¿no? Desde luego, los servicios de transporte por agua, pues son marinas, aguas marinas, pero también la ley de navegación tiene que ver con la transportación que se pueda dar en otro tipo de zonas o espacios, como pueden ser lagos, lagunas, ríos, esteros, aguas marinas interiores, o cualquier tipo de navegación en agua dulce, está también contemplado como parte de la obligatoriedad que aplica a las embarcaciones, no solamente las embarcaciones comerciales de transporte marítimo, sino cualquier otro desplazamiento por agua que se pueda dar, repito, no necesariamente en agua de mar, está regulada por esta ley de navegación. Entonces, el impacto que tiene la actividad portuaria en el Producto Interno Bruto es muy importante. Datos así muy rápidos, en realidad, a lo mejor no actualizados, pero en algún momento el subsector marítimo portuario aportó, por decir algo, 25.7 mil millones de pesos originados en las actividades portuarias y de transportación. Entonces, fíjense cómo va teniendo mucha importancia el estudio de estos temas en función del impacto económico que tienen los puertos en el desarrollo de las naciones. Se puede decir que para poder de alguna manera saber el grado de desarrollo que tiene un país, uno de los indicadores importantes que se toman en cuenta por las empresas, por los bancos, por las inversionistas, por los comerciantes, es precisamente la eficacia y eficiencia de los puertos para recibir embarcaciones, para despacharlas, y también el flujo de personas que puedan transitar o arribar o dejar el puerto, y también los volúmenes de mercancía que se puedan mover, pero también, digamos, que se puedan mover con agilidad, con rapidez, porque pues la economía no pide permiso, la economía es un motor que se está moviendo constantemente, y que el inversionista, el vendedor, el comerciante, el industrial, el productor de manufacturas, pues lo que quiere es que su producto llegue rápido a su destino final,
para que la economía esté fluyendo y esté dando vueltas, de tal manera que todos estos temas son relevantes y son de interés, pues para el sector privado, desde luego, para el sector público también, y en este caso, pues para nosotros, el sector académico. Hay que decir también que se destacan como dentro de los principales puertos en el mundo, impresionantemente nos llama la atención el puerto de Shanghái en China. Es un puerto ubicado precisamente en una zona estratégica y por la explosión demográfica de China, como ustedes comprenderán, es el puerto que tiene mayor movimiento de transportación de personas y de mercancía en el mundo, el puerto de Shanghái. Otro puerto muy importante a nivel mundial es también por su, pues está en el centro de Europa, es el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, donde propiamente se reciben contenedores que van a dar ya a través de una ruta terrestre, ya sea ferrocarril o transporte de carga por carretera. Los contenedores que llegan a Rotterdam pues terminan en Italia, terminan en Francia, terminan en Alemania. Se entiende que Rotterdam es el puerto que recibe mayor número de mercancía o volúmenes de mercancía para la Unión Europea, que recibe mercancía, pero también tiene, digamos, lo que es la salida de diversas manufacturas y bienes ya elaborados que están, digamos, teniendo un flujo constante, permanente todos los días, ¿no? Los puertos, sin duda, son un facilitador del comercio, como ya decíamos, y ayudan a que los costos logísticos se mantengan competitivos. Entre más ágil sea la transportación, los costos de transportación tenderían a bajar. De tal manera que esto pues también tiene que ver con las estrategias de venta y compra entre naciones, donde, si bien es cierto, las empresas privadas son las que comercializan sus productos, siempre están atrás de ellas y deben estar siempre en la implementación de políticas públicas en beneficio del sector, pues los gobiernos nacionales, o en este caso el gobierno de México. Ya en México, como ustedes saben también, pues tenemos puertos que han tenido un desarrollo importante desde el punto de vista organizacional y tecnológico. Tenemos el puerto de Manzanillo en Colima, que es, digamos, actualmente se puede considerar uno de los puertos más importantes, de los 5 o 6 puertos más importantes de México. Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, tenemos el puerto de Veracruz, histórico y tradicional puerto de Veracruz. El de Altamira, también en Tamaulipas, se considera un puerto muy importante, también por su ubicación estratégica y por la cercanía también con los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver enseguida unas opiniones respecto a que precisamente México ha venido siendo en algunos momentos de contingencia en Estados Unidos, cuando hay saturación de algunos puertos, y como se complica mucho la llegada a Estados Unidos, precisamente por la demanda tan grande que hay de espacios para poder arribar los buques, muchas veces los buques, la opción que tiene Estados Unidos es que los buques lleguen a puertos mexicanos y que de México haya una transportación adicional vía terrestre o vía ferrocarril o vía transporte de carga a través de nuestras carreteras. ¿Por qué? Porque hay una saturación ya de los puertos norteamericanos. Entonces, creo yo que Altamira tiene una función, o debiera de tener una función muy importante de recepción de carga de bienes y servicios, no solamente para el país, sino que también algún tipo de estos productos puedan trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica.
Otro puerto importante es el que tenemos en Ensenada, en Baja California. Tenemos un sistema, desde luego, portuario nacional. Y aquí hay que señalar algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en carga comercial podemos decir que se tienen 187.3 millones de toneladas de capacidad instalada para poder, digamos, en todos nuestros puertos, poder recibir 187.3 millones de toneladas en ese sentido. Tenemos 198 kilómetros de muelles, 198.1 kilómetros de muelles. Tenemos obras de protección, 149.3 kilómetros y 5.6 millones de metros cuadrados de áreas de almacenamiento. Eso es muy importante, no nada más es que llegue la mercancía o que llegue el producto, sino cuál es la capacidad de almacenamiento del puerto. En muchos puertos se requieren incluso cuando reciben, por ejemplo, productos del mar, se requiere que tengan refrigeración, que tengan cuartos frigoríficos para la guarda y custodia de peces, mariscos y moluscos durante el tiempo que puedan estar ahí. Pueden ser horas o pueden ser días. Se me olvidaba comentar que en el caso de los puertos más importantes en el mundo, pero que se dedica precisamente a la recepción, custodia, traslado y almacenamiento de pescados y mariscos en Europa, es el puerto de Vigo, en España. Ahí, por ejemplo, en el puerto de Vigo trabaja una empresa que se llama Pescanova, que es una de las empresas más grandes de ultracongelados. Ellos, así como Rotterdam introduce muchos de los bienes que llegan a Europa, a los diferentes países de la Unión Europea, el principal introductor de peces congelados y peces y mariscos, incluso fresco, a Europa es el puerto de Vigo, que es un puerto marítimo español situado en el noroeste de la península ibérica, junto al Océano Atlántico, que tiene una gran capacidad para almacenamiento de pescado y que de ahí surten a países como Portugal, Francia, Italia, incluso hasta países asiáticos, ¿no? El puerto de Vigo es una referente en ese sentido. Entonces, precisamente, directivos de la empresa Ryder, Ryder se escribe, que esta empresa Ryder es una de las transportadoras más importantes por tierra, pero también tiene nexos con transportación marítima, nos dice que es muy importante la ubicación de México geográficamente para efecto de la cadena de suministros, y que uno de los temas que habría que revisar, nos dicen ellos por su experiencia, son los procesos aduanales. Recordemos que en cada puerto se tiene un control aduanal, es decir, una revisión de la mercancía que entra o que sale para efectos de que esté al corriente de los pagos, no solamente de las tarifas, sino de los eventuales impuestos que pueda haber a la exportación o a la importación. Es decir, esa función es muy importante. Entonces, a veces esa revisión aduanal, desde luego por su propia naturaleza, va generando cierta demora o ciertos tiempos que para el empresario son tiempos perdidos, de tal manera que para cerciorarse físicamente de la carga que está llegando, de tal manera que uno de los aspectos a revisar, si a nosotros nos preguntaran qué se pudiera revisar en ese sentido, son los procesos aduanales, es decir, algunas modificaciones o cambios a las leyes y código aduanero, desde la perspectiva de cómo están funcionando las aduanas en los puertos de México, y desde luego
la tecnología, ¿verdad? Actualmente, pues ya para todo, en la medida en que avancemos en materia tecnológica, en esa medida podemos tener un flujograma o un flujo mucho más eficiente de todo aquello que entra y sale de nuestro país. De tal manera que tenemos una infraestructura importante en puertos, y de alguna manera esto nos lleva a colocarnos como país muy competitivamente en este sentido. Les comentaba entonces que se generaron cambios recientes a 3 importantes leyes en este mismo año: a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la Ley de Puertos. ¿Con qué objeto? Bueno, el objeto es precisamente, o lo que se pretende es tener un control más efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en nuestras zonas marinas mexicanas. Impulsar la educación náutica. Tenemos también muy poca educación náutica, y un mayor impulso a una preparación técnica de quienes operan los puertos en México. Va ligado también a fortalecer la seguridad marítima portuaria, controlar y darle transparencia a las obras de dragado que continuamente se llevan a cabo por la misma, digamos, los puertos tienen que estar constantemente en mantenimiento, su dragado, para que tengan la profundidad necesaria, dependiendo si es un puerto de altura o es un puerto de cabotaje. Y desde luego que unifica esta reforma a la autoridad marítima. Entonces, lo que se hace es que se trasladan las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Esto provocó, sobre todo a nivel legislativo, algún tipo de crítica, porque en realidad pues se decía que las fuerzas militares no deberían de estar ganando el terreno que están ganando, y que la función primigenia de tanto del ejército como de la marina, muy respetable, pues son aquellos temas que tienen que ver con la seguridad interior y con la seguridad de la nación respecto al exterior, respecto a otros países. Entonces, el que se incorporen estas dependencias en actividades que tradicionalmente ha correspondido pues a la administración civil, a la administración pública civil, se veía o se cuestionaba, sobre todo en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues que esta ley o estos cambios a estas leyes implicaban pues una especie de militarización de nuestros puertos. Entonces, pues en parte hay cierta razón, en parte es una apuesta a un cambio que trate de ser mucho más estricto en los parámetros de cumplimiento de las normas. Prácticamente un puerto pues tiene que ver con empresas, trabajadores, en algunos casos sindicatos que se habían formado pues con muchos intereses creados. Intervienen transportadores de tierra, concesionarios de servicios portuarios adicionales. Una cosa es la concesión que tiene la Administración Portuaria Integral y otra cosa son los contratos que las APIs llevan a cabo con otras empresas para servicios adicionales, el que suministra el agua, el que suministra el combustible, el que opera el estacionamiento, los que tienen venta de alimentos. Es decir, es una pequeña ciudad, ¿verdad? Un puerto donde hay que estar al pendiente de todo lo que acontece. Entonces, pues así como tienen cosas muy positivas los puertos de México, también se había generado un sistema complicado de intereses que a veces no nos permitían avanzar. Entonces se piensa o se cree o se justifica en la exposición de motivos de esta reforma de que pues estos cambios de incorporación de la Marina, que ya tenía desde luego la Marina desde mucho antes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones de vigilancia de nuestros mares, esa atribución siempre la ha tenido. Recordemos aquellas famosas fragatas, ¿no? que llegamos a conocer, que eran embarcaciones donde la Marina
pues constantemente estaba teniendo trayectos por nuestro mar territorial, donde se tenía que movilizar la embarcación para vigilar nuestras costas. Actualmente hay otros recursos para la vigilancia de las costas. Digo, ya no es necesario, a lo mejor sí tener, digamos, lista la embarcación, además embarcaciones mucho más rápidas que las de entonces, para trasladarse de emergencia a un determinado sitio. Pero ya la vigilancia tiene que ir más encaminada a la cuestión satelital, a la cuestión, al GPS, la necesidad de, por ejemplo, poder de alguna manera instalar localizadores a las embarcaciones que se les autoriza pescar o algún tipo de embarcaciones comerciales para saber dónde se encuentran, luchar contra la piratería, luchar contra el contrabando, luchar contra la corrupción que se pueda dar, etcétera. De tal manera que es muy importante redefinir una política marítima integral, porque además México ha venido celebrando diversos convenios de todo tipo, pero también tenemos convenios relacionados con obligaciones que tenemos como país y que hemos suscrito en el marco de la OIT, que es la Organización Marítima Internacional, que precisamente fue creada en 1959 como un organismo de Naciones Unidas especializado y responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar. México es parte, por ejemplo, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, denominado SOLAS, y también hemos suscrito el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, denominado MARPOL. La sede de la OMI, la Organización Marítima Internacional, se encuentra en Londres. Y son 174 estados, naciones, los que integran esta Organización Marítima Internacional, que si bien es cierto, pues no dicta normas jurídicas obligatorias absolutamente, sí quienes han suscrito estos convenios sí tienen, digamos, una vinculación con las disposiciones para que estos países contribuyan a la seguridad de la navegación. Y incluso en los diseños y en los formatos que las empresas, digamos, tienen ahora por exigencia de la OMI, la construcción de los buques, aquellos que se solicitan construir, deberán tener ciertas características para que cada vez menos arrojemos al mar desde los buques los desechos que estos ya sea orgánicos, muchos de ellos orgánicos que durante muchísimos años pues, se arrojaban al mar indiscriminadamente. Y si a alguien le debemos en realidad un gran avance en materia de prevención de contaminación, es a la Organización Marítima Internacional y a los países que la conforman y que han hecho compromisos muy serios en esta materia. Desde los compromisos, desde no solamente no arrojar esos desechos orgánicos al mar, sino los diseños de los buques permiten que ya al momento de llegar a puerto el buque hay un sistema de succión que permita precisamente todo lo que es el desecho, llevarlo a contenedores y a un depósito final, según sea el caso, ¿no? No en todos los puertos se tiene esto, pero sí, pues lo ideal es que vayamos caminando a un esquema de esa naturaleza, ¿no? La ley de puertos actualmente, pues en realidad nos va a definir y a clasificar los puertos de dos maneras. Aquellos puertos de altura y aquellos puertos de cabotaje. El de altura es aquel que puede recibir embarcaciones de otros países y pueden salir buques a otras naciones, de un punto nacional a un punto extranjero. El puerto de cabotaje únicamente está autorizado para salidas y llegadas de buques de un punto nacional a otro punto nacional. Y luego
los puertos se clasifican según su actividad principal. Por ejemplo, hay puertos que son eminentemente comerciales, hay otros que son industriales, o que más bien se dedican a la transportación de productos químicos o de combustibles o de gasolina. Hay puertos que son más pesqueros, que tienen que tener mayor infraestructura de refrigeración, etcétera. Y por último, algunas terminales portuarias que se dedican más a la recepción de cruceros en el contexto turístico. Entonces podemos clasificar a los puertos como comerciales, industriales, pesqueros o turísticos. Claro, muchos puertos no son nada más comerciales, o sea, pueden ser mixtos, ¿no? Pero pues entendería que preferentemente no sea un puerto industrial y turístico, como que ahí sí no concordaría mucho, pero puede ser comercial y puede ser pesquero, o puede ser turístico y puede ser comercial, ¿no? Y ya el puerto industrial, pues es aquel que el tipo de carga que maneja, pues es más riesgosa, más peligrosa, requiere de mayores medidas de seguridad por algún eventual derrame, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con hidrocarburos principalmente. Por otro lado, pues también esta ley de puertos nos define a la autoridad portuaria, que ya dijimos que son las capitanías de puerto, que dependen de la Secretaría de Marina, establece los mecanismos para la obtención de concesiones y permisos, establece las administraciones portuarias integrales que tienen una concesión del gobierno federal para administrar los puertos, no son autoridad marítima en sentido estricto, aunque sí intervienen en la planeación y en el desarrollo pues de las marinas y de los espacios futuros que se vayan requiriendo, opinan, etcétera, ¿no? Sobre la temática portuaria. Luego tenemos otro capítulo muy interesante que tiene que ver con precios y tarifas. Y finalmente hay un apartado de infracciones y sanciones en la ley de puertos. Por lo que hace a la ley de navegación, pues ahí es muy importante considerar algunos aspectos fundamentales para que una embarcación pueda navegar. En primer lugar, se requiere de la matriculación, se requiere también del abanderamiento y también, desde luego, de una tripulación autorizada que cuente con su libreta de mar correspondiente. Dada la necesidad de contar con seguridad, porque la aventura en el mar es una aventura pues de mucho riesgo. El salir al mar es algo que era muy riesgoso antes, pero sigue siendo riesgoso hoy en día. Entonces, las embarcaciones tienen que pasar por un proceso de revisión de la autoridad en el sentido de que cuente con todo lo necesario antes de otorgar un permiso. Y adicionalmente, repito, contar con su matrícula, el abanderamiento del buque, que literalmente es el izar la bandera mexicana en el pabellón o del pabellón, porque ese buque, que en realidad sale de México y que es mexicano y que enarbola la bandera nacional, desde el punto de vista jurídico, el buque, al momento de surcar el mar y llegar incluso a aguas internacionales o aguas territoriales de otra nación, se considera para todos los efectos jurídicos como territorio nacional. ¿Por qué? Porque en el buque pueden pasar muchas cosas. Puede una persona enfermar, puede una señora que no le hizo caso al médico y se fue embarazada a cruzar el Atlántico y resulta que el bebé pues nació en aguas internacionales. O a lo mejor el señor mayor de edad que se siente mal en algún momento y trae un dolor en el pecho, quiere hacer un testamento. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad en un buque, de acuerdo al derecho marítimo, es el capitán. Y el capitán tiene facultades no solamente del manejo operativo de la embarcación y la tripulación, sino tiene facultades legales en caso de una riña
se convierte hasta en autoridad penal momentáneamente en lo que llegan a puerto. Puede determinar que un sujeto peligroso en el buque que esté causando escándalo, pues hay una pequeña prisión en el buque por aquello de que se requiera en un momento dado privarlo de su libertad en tanto se pone a disposición de la autoridad primera mexicana con la que tengan contacto. Para ese tipo de cosas, alguna situación grave en el buque, etcétera, están autorizados también en esa materia los cónsules mexicanos en las otras naciones. Cuando el capitán del buque llega, por ejemplo, al puerto de Vigo o llega a un puerto norteamericano, para efecto de auxilio y de comunicación con el gobierno federal, para una emergencia, levantamiento de un acta, dar fe de una situación legal importante, un nacimiento, un fallecimiento, etcétera, se puede apoyar, y el derecho marítimo lo permite, en el consulado mexicano, en las oficinas consulares de ese puerto o el más cercano al puerto en el que se encuentra, o con los embajadores de nuestro país en esas naciones. Entonces, pues la ley de navegación también establece lo que es una empresa naviera, qué elementos y requisitos debe tener para constituirse y cuál es la diferencia entre una empresa naviera y un agente naviero. Y también nos habla esta ley del Registro Público Marítimo Nacional. Todas las cuestiones legales que tengan que ver con embarcaciones, ya sea compra de un buque, venta de una embarcación, hipoteca, es muy común el que se pida un préstamo y que se ponga como garantía la embarcación, porque es muy costosa la marina mercante. O sea, poner a navegar un buque, tú como empresario o como parte de una empresa o socio, es sumamente costoso. Entonces, generalmente recurren a préstamos para arrendar el buque o para terminarlo de pagar. Entonces, existe una disposición mercantil muy interesante que se denomina hipoteca naval, que regula precisamente cómo debe de operar ese tipo de garantía, tratándose de un préstamo cuando el barco o el buque sirve de aval para recibir ese dinero. Entonces es toda una disposición muy, muy importante. Bien, entonces, pues seguimos avanzando, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Hay que decir también, pues, que definitivamente ustedes tienen por allá en Tamaulipas dos puertos muy importantes, que ya lo comentaba la maestra, el de Tampico y el de Altamira. El de Altamira es un puerto que registra, por ejemplo, importantes datos. En este año, tengo aquí algunos datos que tomamos por ahí de información, registra 13 millones de toneladas movilizadas Altamira, nada más en este año. De enero a septiembre de 2020 se movieron 13.5 millones de toneladas y se brindó atención ahí en Altamira, Tamaulipas, a 1.250 embarcaciones en el puerto. Dentro de las principales cargas movilizadas se encuentran la contenerizada, o sea, los contenedores. Luego tiene una carga general suelta, otra que se denomina carga a granel y por último los fluidos petroquímicos. De tal manera que Altamira es un puerto muy importante que se destaca por el número de terminales que tiene. Según aquí estos datos que tengo, se desempeña con 13 terminales marítimas y brinda un servicio a usuarios permanentemente. Podemos decir, pues, entonces, que estudiar jurídicamente los puertos, visualizar la política integral de la nación y conocer el sistema portuario nacional, pues son temas de la mayor importancia, de la mayor trascendencia, que se encuentran dentro del derecho marítimo y aplican, pues, estas leyes que les he mencionado, la ley de la Administración Pública Federal, por lo que hace a las
funciones y atribuciones de la Secretaría de Marina, la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Y por separado tenemos la Ley Federal del Mar, que es la que establece las medidas y colindancias y atribuciones y facultades por espacio marino, mar territorial, zona económica exclusiva, zona contigua, plataforma continental, plataformas insulares. Entonces es un tema apasionante. México tiene gran potencial por sus litorales, más de 11,000 kilómetros de litorales. Tenemos el doble de espacio marino que terrestre. Entonces yo creo que, como decía la maestra Mesa, pues se necesita a lo mejor un minicurso más amplio para ir hablando temas, digamos, diferenciados y a lo mejor no tan atropelladamente como lo he venido yo haciendo ahora, por tratar de apurarnos un poco. Pero por respeto a ustedes, pues tenemos ya un poquito más de la hora, yo creo. Y llegaríamos hasta aquí. Si hubiera algún comentario, intervención o pregunta, con todo gusto, maestra Mesa, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien explicados esos temas. La verdad, le agradezco muchísimo la forma tan dinámica que nos ha compartido, tanto conocimiento, porque la verdad es que es un tema demasiado amplio, de mucha información y que no lo ha hecho demasiado digerible. Muchísimas gracias. Y pues bueno, damos por ahí oportunidad, si hay alguna pregunta, alguna que quieran hacer. Bueno, por aquí puedo irle leyendo que le enviaron saludos. Le envían saludos. Bueno, el doctor Guzmán le escribió que le enviaba saludos. Nos preguntan sobre el libro, ¿cómo se consigue el libro electrónico? Su libro electrónico. Me imagino que se refieren al libro que comentó, electrónico. Sí, bueno, miren, este libro en realidad es un CD. O sea, dije electrónico, okay. es un CD. Es un CD. Entonces, viene con su estuche, viene digamos, hay una parte escrita que es una especie de los temas, pero es un CD que se descarga en la computadora. Entonces, vamos a quien tuviera interés, desde luego, puedo dar mi correo, que es rserrano@uabcs con la B grande, UABS, de Universidad Autónoma de Baja California Sur, .mx. Y si nos lo solicita, con mucho gusto se lo enviamos. rserrano@uabs.mx. Ok, muchísimas gracias, doctor. De cualquier forma, bueno, también en nuestra página, si alguien por ahí no alcanzó a escribir el correo, nos puede escribir a nuestra página y nosotros con muchísimo gusto hacemos el contacto con el doctor Serrano, les pasamos el correo para que directamente lo puedan solicitar con él. Nosotros nos ofrecemos con mucho gusto a proporcionarles también el dato a través de la página de la academia. Y bueno, le envían por aquí saludos al maestro Cosme. Ay, muchas gracias, maestro Cosme. Le envía saludos al doctor Rodrigo Serrano y también a mí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, si no hay más preguntas o alguien que quiera hacer uso del micrófono para hacer alguna pregunta, si no alcanzaron a escribirla en el chat, pueden hacerlo también de esta manera.